una producción de Grupo Asir y iHeartRadio. iHeartRadio. Bienvenidos a Merco Podcast, contribuyendo a la reputación de las empresas. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de platicar con una mujer impresionante que muchas gracias por aceptar la invitación antes que nada, Silvia. Silvia Dávila, que fue presidenta de Danone en Latinoamérica y CEO para México. Bienvenida hoy al podcast de Merco. Para nosotros era muy, muy importante poder platicar contigo en algún momento, porque claro que queremos que nos cuentes cuál ha sido esta trayectoria como líder, pero además déjenme decirles un hito muy importante. Silvia es una de las mujeres que por primera vez aparece en nuestro ranking de top 10 de líderes más importantes del país con mejor reputación. Entonces, muchas felicidades por ese hito. Dentro de los 13 años que llevamos haciendo este ranking en México, es la primera vez que pasa y en este 2025 que se hizo esta edición, estamos muy felices y honrados de poder platicar hoy día contigo. Entonces, si les parece, vamos a comenzar. Hoy quisiéramos ir platicando algunos temas, evidentemente de reputación, pero también sobre liderazgo. Y quién mejor que Silvia para contarnos estas cosas que seguramente le va a ayudar a todo nuestro auditorio para cada día reforzar sus buenas prácticas, para tomar muchos ejemplos que seguramente tú nos podrás compartir y pues simplemente para replicar este mensaje a todos los que nos escuchan. En Merco nos gusta comenzar por el principio. Entonces, si tuvieras que describir a Silvia más allá de ser esta CEO, esta gran líder, ¿quién es Silvia para ti? Bueno, primero que nada te quiero dar las gracias por la invitación. Es muy importante para mí estar aquí. Y el ranking este año evidentemente me emocionó muchísimo. Esta historia que dices que vemos solamente 2 mujeres en el top 10. Curiosamente las 2 nos estamos jubilando. Gran amiga Paula y yo que estamos ahí. Y creo que hablar de reputación es hablar de congruencia. Entonces, con eso te cuento un poquito quién es Silvia. Silvia es una persona que se la fue creyendo cuando se fue caminando. Yo cuando empecé mi carrera, en realidad lo único que me preocupaba era tener seguridad financiera. No vengo de una familia donde yo podía tener el lujo de muchas cosas. Todas las cosas las teníamos que lograr en equipo. Incluso pagarme la carrera. Entonces, conforme Silvia fue creciendo en su desarrollo profesional, fui viendo que nadie me pone los límites, me los ponía yo. Y gracias a Dios siempre tuve una mamá que nunca me puso un freno en nada. Nunca me dijo, ¿estás segura? ¿Puedes? No, siempre era, tú puedes. Yo me las ingeniaba, pero siempre tenía él, tú puedes. Si tú crees que es lo que tienes que hacer, hazlo. Entonces no tenía la barrera en casa. Y a través de yo ir creyéndomela, fue que pude ir escalando, siempre con la compañía de buenas empresas. Entonces tuve la suerte, o a lo mejor el criterio de buscar lugares en los que yo pudiera siempre aprender. Entonces mis crecimientos de puestos, mis movimientos, siempre los vi como oportunidades de crecimiento, tanto en la empresa que escogía o la posición que iba logrando. A ver, ahorita nos dices algo muy importante que fue pieza fundamental en este camino que has hecho, que se llama la empresa. Y en estas empresas que has tenido la oportunidad además de liderear, ya en esta trayectoria que tienes un sello muy personal. Entonces me gustaría preguntarte, pues justo, ¿cómo describirías este liderazgo en 3 palabras? Bueno, congruencia es una palabra muy importante. Otra es generación de impacto. Siempre he buscado que es más allá de las ventas, es cuáles son las comunidades que impactamos, cuáles son las sociedades que impactamos, cómo generamos cosas que vivan a través del tiempo y no nada más para el trimestre o el año. Entonces, sería congruencia, sería impacto y sería desarrollo. Me gusta siempre tener equipos que sean mucho mejores que yo. De ellos es en quien aprendo. Claro, y eso habla de un gran liderazgo y creo que además seguramente en este camino has tenido que ir atravesando tanto cosas muy buenas, pero también momentos difíciles. Y me gustaría preguntarte, dime algún aprendizaje que te haya dejado alguno de estos momentos difíciles. Wow, tengo muchos. Últimamente he hablado mucho de COVID.
Nosotros en Danone, al ser una empresa de producto esencial, nunca se apagaron ni las plantas, ni se apagó la cadena de distribución. Y a través de... Bueno, también, pues nosotros tenemos producto fresco. No puedes apagar a las vacas. Y los productores necesitan inmediatamente que tú les compres el producto, no importa el volumen que tengas. Tú no puedes dejar desamparados a los pequeños productores de leche, porque si no, efectivamente su economía y la economía de todos empieza a sufrir de forma muy rápida. Entonces, aprender a navegar la pandemia cuando no sabíamos qué estábamos enfrentándonos y no podíamos parar nada, fue grandes lecciones de liderazgo y de mucha humildad. Yo recuerdo muy bien un enero donde ya se habían aligerado un poquito las restricciones y amanecimos con 800 enfermos, un enero 18. Y era con distintos grados de gravedad, más las familias. Y era cómo manejas eso, cómo das la continuidad operativa al mismo tiempo que proteges a los vulnerables. Entonces, yo sí lo considero como uno de mis momentos de mayor aprendizaje, donde no tienes la respuesta y tienes que enfocarte en cómo solucionas el día, cómo tomas la decisión el día, siempre cuidando no nada más a los que te reportan, sino cómo generas un entorno de salud para sus familias y cómo no paras la operación, dado que mucha gente dependía de ti. Es que qué difícil el momento hablamos o decimos que hemos hablado mucho de la pandemia, pero es que la realidad nos vino a cambiar la vida a todos. Y sobre todo creo que las empresas y los líderes que supieron salir adelante en una situación tan compleja, nosotros decimos que el momento de crisis es el mejor momento para ser un buen líder y para ser una muy buena empresa, ¿no? Y qué momento tan complicado, pero qué bueno que nos compartes este aspecto, porque al final nadie está exento a la crisis, siempre podremos tener situaciones externas que nos van a afectar a toda nuestra toma de decisiones diarias, pero esa capacidad además de adaptación creo que nos ayuda muchísimo a entender que nada está escrito en piedra y que siempre tendremos que ir ajustándonos a los momentos, ¿no? Silvia, me gustaría hablar un poquito de tu liderazgo y lo que fue un poco la historia en Grupo Danone, sobre todo ahora que ya vas a comenzar algo nuevo que más adelante a ver si nos quieres contar un poco o nos dejas en expectativa, pero dirigiste Grupo Danone en México y una región tan amplia como lo que es Latinoamérica, y quisiera saber cuál fue el momento clave de tu carrera que te abrió la puerta sobre todo a estos grandes retos. Mira, yo digo, hubo 4 empresas que me han formado. Mi carrera tiene que ver no nada más con Danone, sino una historia que he ido construyendo mi liderazgo, ¿no? La primera empresa, y hablo mucho de ellas, trabajé en McDonald's y trabajaba en McDonald's. En la parte de operación era yo gerente de una tienda de las que hacíamos las fiestas infantiles. Estaba yo muy chiquita, pero ahí aprendí liderazgo. Tenía yo 18 años y 35 anfitrionas nos llamábamos. Y eso era lo que hacíamos, organizar fiestas infantiles. Muy divertido, al mismo tiempo muy estresante porque teníamos hora y media para hacer las cosas. Pero desde ahí aprendí procesos. Después trabajé en Procter & Gamble y en Procter aprendí estrategia y también tuve oportunidades de ser expatriada y vivir una crisis porque viví en Venezuela 3 años. Yo salí de Venezuela ya en una situación complicada. Después soy profesor, eso no lo hablo mucho, pero fui profesor también en el TEC de Monterrey. También tengo una pasión por la academia. Y después entré a trabajar a Mars. Mars tiene mucho centrado en el liderazgo personal. Entonces, de Mars no nada más trabajé grandes marcas y aspectos mucho más globales, sino que aprendí realmente la fortaleza de mí como líder. Y Danone de alguna forma me ayudó a poner todo junto, porque tenía impacto local, tenía impacto regional. Danone, si bien en Latinoamérica es el 9% de la compañía, es el 20% de los empleados. Tenemos más de 20,000 Danoners en la región y tenemos un impacto social muy, muy grande. Entonces, poner todo junto, donde realmente tocas no nada más las ventas al consumidor, sino impactas en los ecosistemas en los cuales trabajas. Entonces, toda la parte social que desarrolla Danone para mí fue muy importante. Entonces, te diría que cada una de estas me dieron
muchos ingredientes a Silvia y a mi transformación de liderazgo. De hecho, déjenme contarles que yo vi esa entrevista donde cuentas que trabajabas en McDonald's, tuve esa oportunidad y en ese momento si ya te admiraba, te juro que mi admiración creció 10 veces, porque muchas veces es complejo ver esa trayectoria que empieza desde abajo, ¿no? Muchas veces vemos a los líderes y decimos, ya empezó o tuvo la oportunidad de estar ahí desde un inicio o no fue tan largo su camino. Pero de verdad, cuando yo escuché esa entrevista, dije, wow, de verdad, qué increíble. Y además, pues, como lo dices, todo el camino que has recorrido y cómo cada uno de los elementos han formado parte de hoy lo que es Silvia, ¿no? Entonces, eso sí quería extendértelo. Qué gran entrevista, por cierto. Oye, una anécdota chistosa. Hace poco fue el 30 aniversario de McDonald's Sí. aquí. Me pidieron una entrevista. No estuve en el evento, pero sí les mandé un video y lo publicaron en toda Latinoamérica. En Brasil alguien llegó y me dijo, yo te vi en ese. Y yo, ok, era para México, pero bueno, lo pasaron en toda América. Así es, justo esa fue la entrevista que yo vi. Pero bueno, pues ahora, hablando un poco, mencionabas temas de sostenibilidad en la parte de Grupo Danone. Me gustaría profundizar un poquito más, sobre todo porque creo que hay elementos en los cuales las empresas tienen que volverse entes que contribuyen a la sociedad de la que forman parte, definitivamente. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo se logra que la reputación corporativa no sea solo un discurso y más bien sea una experiencia tangible? Eso me gusta muchísimo de mi experiencia laboral. En Danone se habla del doble propósito y no es algo que es reciente. De hecho, en 1952 es el discurso de Marsella, así se le llama, donde el fundador declara el doble propósito que tiene la compañía y declara que la responsabilidad de una compañía no acaba en el momento en que el producto deja la fábrica, sino en el impacto que tiene en comunidades. Esto, ¿cómo se traduce en forma tangible en lo que a mí me tocó gestionar? Nosotros en cada una de las plantas en las que tenemos operación vemos todo el ecosistema alrededor de cómo ayudamos a la sociedad, cómo estamos presentes de forma tal que el que nosotros estemos presentes no es nada más una operatividad, sino generación de bienestar. Hace rato que hablábamos del COVID, te hablaba de una de nuestras estrategias también es generar pequeños productores de leche. Okay. Este es un proyecto que amo, que se llama Margarita, que tiene más de 15 años de existir. De hecho, el año pasado celebramos los 15 años de Margarita. Es muy difícil que un proyecto que nace como responsabilidad social llegue a tener independencia de P&L. Y este proyecto ya no depende de Danone para seguir existiendo. De hecho, los productores le pueden vender la leche a quien quieran, pero se necesitaba mucho trabajo y consistencia por el lado de la compañía porque empezó como un proyecto social y ahora es un proyecto que es independiente financieramente. Y eso es lo único que logras que se mantenga en el tiempo. Porque la filantropía está buena para comenzar, pero si no eres independiente, en el momento en que desconectas los fondos, se te acaba el proyecto. Y aquí estamos hablando de más de 500 familias. Entonces, no puedes desconectar. Lograr esa independencia financiera fue muy importante. A mí me tocó gestionar parte de esa independencia. Y este mismo programa se convirtió en el modelo que ocupamos en un fondo adicional que se llama el Fondo Ecosystem de Danone. Para todos los proyectos de sustentabilidad de leche se basan en esos aprendizajes. Y muy recientemente nos tocó el año pasado escribir un libro que le llamamos el Libro de la Leche, que era un regalo que le hace Danone al Gobierno de México para que existan las mejores prácticas documentadas. Lo puede tomar quien quiera. Está disponible. Lo que se necesita es inversión en el campo, sí, pero se necesita que se haga de forma sostenible. Entonces, te doy este ejemplo como un proyecto en el que me tocó, no lo empecé yo, pero sí me tocó su independencia financiera, sí me tocó quedar escrito como un legado y para mí muy, muy importante en esta parte de congruencia, hacer cosas que tengan un impacto a largo plazo. Qué importante es la congruencia. De hecho, la reputación se basa en tener una congruencia entre lo que tú dices, lo que tú haces y lo que perciben de ti. Entonces, creo que ese elemento y que además, como tú lo dijiste perfectamente, sostenible.
algo que creemos que la reputación es un hecho es que es sostenible en el tiempo. Y es el único diferenciador que nadie te va a poder copiar. Y que además no solamente es un factor de decisión para que tus colaboradores te elijan, para que tus proveedores confíen en ti, para que el gobierno tengas una buena relación con la sociedad, sino que en realidad es, como tú dices, esta cadena de valor que se construye y que impacta no solamente hacia el interior de tu corporación, sino al exterior, que eso es, creo que algo con lo que va ligado totalmente la parte del propósito de las empresas. Y por eso te quiero preguntar otro tema relacionado a este. Ya me hablaste de esta iniciativa que es para ti una de las grandes puntos y referencias de los proyectos de los que formaste parte, pero me gustaría preguntarte cómo lograr que justo todos estos proyectos se comuniquen con transparencia, que además, sobre todo ustedes que son una empresa de consumo masivo, el consumidor pues cada vez es más exigente con estos temas y que lo vea realmente como una aportación y no como una venta nada más, ¿cómo te podría decir? Una etiqueta vacía, o sea, que realmente tenga un impacto más allá de este mensaje de estoy siendo buena empresa, estoy siendo positivo. ¿Cómo ustedes lo transparentan y cómo lo comunican hacia la sociedad? Mira, siempre nos han dicho que a veces tenemos cosas muy buenas que son secretos mejor guardados. Y sí, la estrategia de este proyecto específicamente de sustentabilidad de leche no nació como un proyecto para publicitar y ganar preferencia de consumidor. Okay. Sí nace como una responsabilidad de impacto social. A lo largo del tiempo, cada vez se habla más en Danone del proyecto por el impacto social que genera. De hecho, Danone tiene mucho involucramiento también con Casa de la Amistad y Niños con Cáncer, y es un compromiso que llevamos más de 30 años trabajando con ellos. Y hablamos poco de Danone de eso. También otra de las cosas que yo personalmente estaba muy involucrada es todo el tema de diversidad e inclusión. De hecho, yo lideré el desarrollo de las guías de implementación para de diversidad e inclusión en las empresas, y fue un trabajo que hicimos con Pacto Mundial y con el CCE, y ahorita a la fecha lo seguimos promocionando a través de la Secretaría de Economía. Tenemos una alianza con la Secretaría de Economía para que se siga utilizando. Son proyectos que cuando están en el corazón de las marcas, tú podrías decir sí, se tendrían que comunicar más, pero lo importante sí es que se viva dentro de los valores de la empresa. Porque la preferencia no nada más es hacia el consumidor, sino la preferencia es también hacia los Danoners, la gente que trabaja en la compañía, que sienta un real y genuino orgullo de pertenecer. Claro, el propósito compartido, ¿no? El propósito compartido. Siempre va a haber un área de oportunidades y lo deberíamos de comunicar más. Claro. Y bueno, ya es responsabilidad de la siguiente generación que tanto lo quieren comunicar. Lo importante, desde mi punto de vista, es que es fundacional en la empresa. No es algo que al Silvia Dávila irse las cosas desaparecen. Está tan metido en el corazón de las marcas y en el corazón de la empresa que lo hace que sea sostenible en el tiempo. Qué increíble. Qué increíble, y sobre todo creo que ese es un gran mensaje, porque pues hoy estamos en épocas de greenwashing, donde las empresas a veces comunican solo por, digamos, quedar bien. Entonces creo que aquí el gran mensaje que Silvia nos acaba de compartir es ser congruentes, que esté en el ADN realmente de la empresa, en el propósito, y que se viva, porque si no, creo que independientemente no se llega al objetivo que uno busca, ¿no? Quiero pasar ahora a un tema que evidentemente no me puedo saltar, que es el liderazgo femenino y sobre todo el tema de cultura organizacional. Ahorita que me contabas que tú lideraste muchas de las nuevas, como decirlo, buenas prácticas que aplicaron en Grupo Danone sobre temas de diversidad e inclusión. Entonces, primero, hay una pregunta muy, muy importante que te quiero hacer, es ¿qué pesa más? ¿El líder construyendo a la empresa o la empresa modelando a un líder? Yo no creo que las puedas separar mucho. O sea, yo sí creo que hay una relación pues, de sinergia entre ambas. Okay. Sí es importante dónde vas a trabajar. O sea, sí es importante escoger, y por eso te contaba la historia de las 4 compañías que a mí me han formado.
porque tienes que tener muy, muy claro lo que das, pero también lo que recibes. Y hay lugares en los que si no tienes una congruencia de valores, no vas a poder ser exitoso. O a lo mejor sí vas a poder ser exitoso, pero entonces no puedes superar dos realidades. Yo creo que si algo aprendimos en la pandemia es que esto es de mi vida personal y esto es de mi vida profesional. ¿Dónde está la línea divisoria, no? Entonces yo creo que mucha gente la mantuvo mucho tiempo hasta que el Zoom, todos los Zooms eran en tu casa, ¿no? Y te hacían comentarios de, ay, ese cuadro que tienes allá es nuevo. O que mis hijos, siempre les decía yo, cuando estoy ocupada, no me interrumpan. Cuando estábamos en la pandemia, yo vivía ocupada. Entonces, ¿qué? ¿No me saludaban? ¿No me daban los buenos días? Entonces, en ese momento empezaron a decir, bueno, no hay barrera, nada más es con permiso, y se acercaban y me daban un beso. O mi perro llegaba y se metía la cabeza. No, entonces ahí como que quedó muy claro que tenemos solamente una vida. Y entonces, si bien puedes compartimentalizar, sí tienes que tener es bastante más permeable de lo que creías que era. Y eso creo con tu pregunta. O sea, sí creo que el líder deja su huella dentro de la empresa y la empresa hace una impronta también en el líder. Y ahí es donde tienes que ver los valores, tienes que ver más allá del negocio. Pero también tienes que ver incluso hasta los productos que vendes, ¿no? Porque ahí es en donde se genera el ecosistema que se tiene que parecer a ti. No, y qué bonito mensaje el que nos acabas de dar, porque muchas veces cuando uno está aspirando a ese liderazgo y esa pregunta, ¿qué sacrifico? ¿La vida, el trabajo? Y cómo tienes que compaginar al final las dos cosas, porque pues no puedes dejar de ser esa persona que tiene familia cuando eres CEO, ni dejar de ser CEO cuando tienes familia. Entonces, al final, creo que ese es un gran mensaje que nos das. Qué complicado es, pero al final... Nadie te dijo que era fácil. Ahorita le vamos a preguntar a Silvia cómo lo hizo. No se preocupen, ahorita le sacamos la clave para ver cómo hacerle. Y bueno, quiero hacerte otra pregunta también. Ser CEO de una multinacional como mujer latinoamericana es lastimosamente poco frecuente todavía. Tan así que, pues regresando un poco al ranking de líderes en Merco, tenemos solamente la presencia de 25 mujeres en un ranking de 100. Aunque hemos crecido, aunque es la cifra más alta en 13 años, todavía no es una cifra equitativa, no es una cifra que nos guste. Sin embargo, pues bueno, vamos a aprovechar que tú estás aquí para que nos digas qué crees que cambia en la forma de dirigir cuando el liderazgo mira también desde una perspectiva de género o simplemente desde una perspectiva de oportunidades por igual. A ver, el cambio más notable es que el consumidor es 50-50 y normalmente las decisiones de compra de muchas categorías son hechas por mujeres y no necesariamente por hombres. La decisión del gasto diario en casa es predominantemente una decisión femenina. Entonces, de entrada tienes la parte de reflejar al consumidor. Después tienes una evolución de la conversación, de que primero se hablaba de que la equidad de género tenía un sesgo de justicia social, ¿no? O sea, si somos 50-50, deberíamos de ser 50-50. Ahorita eso ya pasó y después cambió un discurso de competitividad, de que si tienes más mujeres en un board, las conversaciones cambian. Estamos pasando, Itzel, a una época donde también es de continuidad operativa. Claro. Tienes mujeres muy bien preparadas que están saliendo al mercado laboral. Más te vale a ti como empresa, si quieres ser competitivo, el generar las condiciones para que estas mujeres sean exitosas y para que no generes rotación con esas mujeres. Entonces, ya te puedo decir, pasa de ser justicia social, que es un poquito opcional, a convertirse en una conversación realmente de competitividad. Claro. En el momento en que pasas, tienes que tener una apertura de generar las condiciones para que las mujeres sean exitosas. Ojo, no hace que las mujeres nada más sean exitosas. Eleva la vara para que todos sean más exitosos. Entonces, cuando te dicen, bueno, es que el home office o tener flexibilidad ayuda mucho a las mujeres. ¿Qué hombre que le pregunte yo, ¿quieres tener flexibilidad laboral? Me va a decir, no. O sea, también ayuda. ¿Qué hombre, cuando tiene un papá enfermo, no quiere poder estar para poder apoyarlo? Entonces, sí es un cambio de hábitos, pero la conversación con mujeres nada más eleva la vara de lo que es ser un buen lugar para trabajar. Entonces, sí es necesario por rotación, es necesario por competitividad.
Claro, y al final nosotros en Merco siempre decimos, la única manera de tangibilizar lo intangible es justo demostrando que es dinero y es negocio para la empresa, ¿no? Entonces, si no lo quieren ver de la parte moral, véanlo de la parte económica. Entonces, al final, qué bueno que está demostrado. De hecho, platicábamos en alguna otra sesión números que realmente representan casi un 20% de crecimiento para las empresas, esta diversidad, esta inclusión, y que no está nada más basado, como decíamos, en lo moralmente correcto, sino en el negocio. Hablemos ahora de esta pregunta, te la tengo que hacer sí o sí. Ajá. ¿Qué responsabilidad sientes al estar en el top 10 de Merco? Súper honrada, súper emocionada, y sí, el ser congruente es muy importante, el siempre estar presente, decir lo que pienso, pero inspirar a más mujeres a decir, sí se puede, no es imposible, sí se puede ser mamá, sí se puede estar casada, sí se puede tener una vida profesional. Cuando dicen son muchos sacrificios, no, son muchas decisiones. Si les llamas sacrificio, ya estás perdiendo. Es como si el trabajo, ay, qué dolor. No, el trabajo a mí me emociona. Entonces, no, son decisiones que vas tomando para ir construyendo la vida que quieres tener. Y es nada más soy miembro del International Women Forum y utilizamos una frase, lo voy a decir en inglés, pero we lift as we rise. Entonces, esa es mi responsabilidad, ayudar a llevar a más mientras yo siga creciendo también. Qué bonito. Y para terminar esta parte de liderazgo femenino, ¿qué consejo le darías a esa joven profesional que empieza y que hoy está soñando llegar al lugar que tú estás en algún momento y tener o estar al frente de alguna gran compañía como tú lo has hecho? Mantenerse curiosa, siempre estar aprendiendo. Siempre vamos a tener, que dicen, las mujeres nos tenemos que probar más veces. Sí, nos tenemos que probar más veces, una realidad. Tenemos que estar preparados, todos tienen que estar preparados. Las mujeres también tenemos que estar preparadas siempre. Entonces, entender que el estar preparada y el estar probando es parte del camino. El que no le llamen sacrificios, siempre y sencillamente es una administración de la agenda diferente y sí se va a hacer muy notorio a mujeres que deciden no tener una carrera profesional, pero otra vez, son las decisiones que estás tomando. Cuando dicen, oye, cuidado de los niños, contrata buena infraestructura y estate presente lo más que puedas, administra tu agenda, pero no te sacrifiques, es tu decisión de carrera que también te da muchísimos satisfactores emocionales. Qué bonito. Y la verdad es que, Silvia, yo quisiera seguir platicando contigo eternamente porque ha sido un honor, pero también un gozo total escuchar palabras tan sabias de alguien como tú. Pero me gustaría encaminarme a las reflexiones finales. Okay. En Merco Podcast también nos gusta preguntar, sobre todo a todos nuestros invitados, ¿qué viene para Silvia? Nos gusta hablar un poquito del futuro. No necesariamente nos tienes que hablar de un tema laboral, pero nos gustaría saber qué viene para Silvia en los siguientes años. Lo estoy descubriendo, Itzel. Tengo varios pilares en los que voy a hacer con mucha continuidad. Siempre el pilar de diversidad es un pilar que es muy importante para mí. Entonces, sigo muy activa en todos los foros, IWF, WCD, YPO, personal coaching, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de mujeres, sigue siendo uno de los pilares más importantes. También tengo presencia en consejos, entonces el estar en consejos me mantiene vigente y me estoy dejando un espacio de reinvención. Entonces, en ese espacio de reinvención vienen muchos proyectos. Stay tuned. Lo leí en LinkedIn, sí. Y pensé que ibas a escuchar hoy algo, pero qué bueno, me gusta la duda, me gusta ese suspenso. Entonces, quiero cerrar con una ronda rápida. Esto se trata de decirte algún concepto, más bien decirte una frase y que tú nos digas un concepto que creas que se te venga a la cabeza. Okay. Y con eso vamos a finalizar el día de hoy, este gran podcast que de verdad, poniendo a prueba. Muchas gracias. Pero bueno, vamos por la ronda rápida. Dime, por favor, un líder o lideresa que te inspire. Es que no quiero ejemplificarlo en una persona. Busco activamente a cada líder encontrarle algo que me guste. Entonces, hay cosas que
Me encantan de Antoine, mi CEO actual. Emmanuel Faber nos dejó un legado de sustentabilidad muy importante, pero Paula Santilli, me encanta su determinación y así me puedo ir. Entonces voy buscando en cada líder que conozco ese regalo que me da. Yo creo que muchos hay regalos que me dan. Perfecto. Una causa que te mueva. La diversidad. Una creencia que tuviste que desaparecer. Que yo tenía que dar las respuestas de todo, aprender a hacer preguntas. Una palabra que no puede faltar en tu trabajo diario. Impacto. Y tu lema de vida profesional. Todo es revisable, no hay decisión definitiva. Silvia, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, por esta conversación tan rica, tan nutrida, por tus ejemplos de vida, por el ejemplo de liderazgo y sobre todo por mantener en alto el liderazgo femenino, este orgullo que nos da, y lo digo a título personal, platicar contigo, decir que te conozco y sobre todo seguir todos los pasos que das, para, claro, en algún momento replicarlos y para todas las nuevas generaciones que vienen se den cuenta que sí se puede, que se hace muy bien y que al final siempre tenemos esta oportunidad que debemos de tomar cada uno en nuestras manos, ¿no? Silvia, pues bueno, no quiero dejar de decirte de nuevo gracias desde Merco, felicidades y enhorabuena por este top 10, felicidades y enhorabuena por hacer todo este amplio recorrido que seguro tendremos más noticias pronto de ti y gracias por mostrarnos cómo es el liderazgo con propósito, gracias por dejarnos estos mensajes tan importantes para toda la audiencia de Merco y este podcast que busca siempre llevarles hasta sus casas un poco de la experiencia de todas las empresas y de los líderes empresariales. Muchas gracias. Cel, muchas gracias. Gracias por esta entrevista tan linda. Nos vemos en el próximo podcast de Merco y no me despido, nos vemos pronto.